Ernesto y la fantasma de Charles Dickens. Ernesto era un niño mexicano de 10 años que vivía en la Ciudad de México. Era un niño introvertido y amante de la lectura, especialmente de las obras de Charles Dickens. Un día, mientras visitaba la Biblioteca Nacional, Ernesto se topó con un libro antiguo que no había visto antes. Se trataba de una biografía de Charles Dickens, y al hojearla, encontró una fotografía que lo dejó helado. La imagen mostraba una casa victoriana en Londres, y en la ventana del segundo piso, se veía una figura fantasmal que guardaba un gran parecido con el propio Dickens. Esa noche Ernesto no pudo dormir. La imagen de la fantasma lo perseguía. Al día siguiente decidió volver a la biblioteca para investigar más sobre la casa de Dickens. Encontró información sobre la muerte del escritor, que había ocurrido en esa misma casa en 1870. Se decía que su espíritu inquieto aún vagaba por los pasillos, buscando inspiración para sus historias. Ernesto, intrigado y a la vez aterrado, decidió visitar la casa de Dickens en Londres. Con la ayuda de sus padres, planeó un viaje a la ciudad y reservó una habitación en un hotel cercano a la casa victoriana. Al llegar a Londres, Ernesto se dirigió a la casa de Dickens. Era una tarde gris y lluviosa, lo que intensificaba la atmósfera fantasmal del lugar. Llamó a la puerta y una mujer mayor, la actual propietaria de la casa, lo atendió. Al explicarle su interés en la historia de Dickens, la mujer lo invitó a pasar. Ernesto recorrió la casa, observando los muebles antiguos, los retratos en las paredes y la biblioteca donde Dickens escribía sus obras. De repente sintió una presencia extraña en la habitación. Se giró y vio frente a él la figura fantasmal de Charles Dickens. El fantasma era de aspecto pálido y melancólico, con una mirada profunda y penetrante. Vestía un traje negro formal y un sombrero de copa. Ernesto, paralizado por el miedo, no podía articular palabra. El fantasma de Dickens se acercó a él y le dijo: «Ernesto, he estado esperándote. Tengo una historia que contarte, una historia que nunca he podido escribir». Ernesto, a pesar del miedo, se llenó de valor y le respondió: «Estoy listo para escucharla». El fantasma le contó a Ernesto sobre su vida, sus sueños, sus frustraciones y su amor por la literatura. Le habló de los personajes que había creado y de las historias que había escrito. También le reveló su preocupación por el futuro de la humanidad y cómo la literatura podía ser una herramienta para el cambio social. Ernesto escuchó atentamente la historia del fantasma de Dickens. Se sintió conmovido por sus palabras y comprendió la importancia de la literatura para dar voz a los que no la tienen. Al final del relato, el fantasma de Dickens le dijo a Ernesto: «Ahora, es tu turno de contar historias. Usa tu voz para dar esperanza al mundo». Ernesto se despidió del fantasma de Dickens con una mezcla de tristeza y agradecimiento. La experiencia lo había transformado y le había dado un nuevo propósito en la vida. De regreso a México, Ernesto se convirtió en un escritor prolífico. Sus historias, inspiradas en la experiencia con el fantasma de Dickens, reflejaban la realidad social y buscaban inspirar a las personas a luchar por un mundo mejor. Ernesto nunca olvidó su encuentro con el fantasma de Charles Dickens. La historia que le contó el fantasma lo marcó para siempre y lo convirtió en un defensor del poder de la literatura para cambiar el mundo.